En este video les mostraré varias cosechas que hice esta temporada y aunque todavía no haya terminado porque tengo varios tomates verdes todavía a punto de madurar y flores en las tomateras, he sabido que el verano se está alargando, así que tendremos muchas cosechas más aún. Te sugiero que veas mi tutorial, que les voy a dejar por acá arriba y en las descripciones, sobre siembra y cuidado de los plantines de tomate, para entender cómo llegué a este maravilloso día de la cosecha. Retomemos un poco el video anterior. Ya tenía los plantines que hice desde semillas. Estos plantines tienen alrededor de 2 meses de sembrados. Siempre adelanto un poco la siembra hacia fines de invierno, en un invernadero casero, como habrán visto en el video anterior. Y ya están listos para pasar al lugar definitivo. Elegí todos los sectores de mi huerta en donde al menos tengo 5 horas de sol. Acá estoy armando los canteros principales que ya les había comentado, en donde reciben esa cantidad de sol. Y también les dejo por acá arriba el video de asociación de cultivos de las tomateras que hice para que vean cómo elijo los cultivos que los acompañarán. Las tomateras fueron creciendo muy sanas y les fui colocando un tutor a cada una para protegerlas de los vientos y además para guiarla en su crecimiento. Este año me animé a tener más tomateras. El año pasado tuve solo 4 y me agarraron bastantes plagas. Pero este año pasé a tener 8 tomateras en mi huerta y me propuse reforzar los cuidados desde la observación constante a muchos otros que les cuento en un video de 8 tips para cuidar las tomateras que les dejo por acá arriba al final del video y en descripciones. Que dejé un montón de cosechas afuera de este video, pero la verdad es que me costaba elegir cuál, porque no paraban de producir tomates cherries.
casa una de las ensaladas que más éxito tiene es la de cherry con rúcula y parmesano, así que fuimos rápidamente a cortar unas rúculas y a preparar la ensaladita. Obviamente separé las semillas que fueron de los cherries de la mejor cosecha de esta temporada. Ojalá el video haya sido inspirador para muchos y muchas y que se larguen a armar su propia huerta, no importa el espacio que tengan, siempre se puede. Suscríbanse, así el canal sigue creciendo y cada vez llegando a más hogares. Les mando un saludo.